Hola Ebralibros, bienvenidos una vez más a mi canal. Feliz año, un poquito tarde, pero yo soy de las que consideran que hasta que termina enero todavía estás a tiempo para felicitarlo. Y obviamente también estoy a tiempo de traeros este vídeo que son mis favoritos por fin de 2023. Y en este caso lo he tenido muy complicado porque he tenido muy buenas lecturas, hice pocas lecturas pero muy buenas. Y creo que por fin en todos estos años, tanto de blog como de canal, es la primera vez que un top de favoritos de año me define totalmente en gustos literarios. O sea, son libros que sí o sí creo que no os van a sorprender por la temática, pero sí que son libros que a mí me han parecido increíbles y maravillosos y creo que me definen muy bien. Bueno, no voy a ir adelantando más cosas, empezamos, dentro vídeo. Como decía y veis por el título, os traigo mi top 5 de favoritos de 2023. ¿Qué pasa? Que a última hora, y además que creo que fue mi última lectura o mi penúltima lectura de 2023, en los últimos días, se coló un libro que no podía no estar en este top, pero es verdad que los otros libros me gustaron más. Entonces voy a hacer una mención honorífica y va a ser la última trampa que tengo en este vídeo, prometido. Estoy hablando, creo que si habéis seguido mis redes sociales lo habréis visto, pero si no, estoy hablando de Nieve, Cristal y Manzanas de Neil Gaiman y de Colin Doran. Es una novela gráfica espectacular, es una novela gráfica que me trajo Papá Noel y que no me pude resistir a leerlo inmediatamente. O sea, ya os digo, esto fue el 24, llegó un poquito tarde porque Papá Noel tuvo un pequeño problema con el transporte, pero bueno, creo que fue el día 27 y yo en el mismo día 27 me la leí. La devoré, es preciosa, no solo la historia, que es un retelling de Blancanieves, un poco terrorífico, un poco gore, bueno, bastante gore, y me ha gustado mucho, sino también por las ilustraciones, que es que son maravillosas. Estáis viendo esta portada, pero es que cada una de las páginas es espectacular. Estoy buscando por aquí a ver si veis. Es que mirad, es que estas obras podrían estar en cualquier museo o en una vidriera y me pareció maravilloso. Además luego hay un apartado de los bocetos explicándote por qué se hicieron así. Y me encantó, o sea, ya os digo, me parece una joya, una obra maestra, y si os gusta Neil Gaiman tenéis que leerlo, pero es que si no os gusta Neil Gaiman y os gustan las novelas gráficas bien dibujadas, también tenéis que leerlo. Bueno, ahora sí que vamos con mis 5 favoritos de 2023, y esta vez creo que es el primer año que sí que os los traigo en orden, es decir, del menos favorito al más favorito, aunque ya os aviso que creo que todos son 5 estrellas, creo que solo hay uno que le puse 4,5 estrellas, que es el quinto puesto obviamente, y todos los demás para mí han sido 5 estrellas. El quinto puesto se lo damos a Dentro de casa de Lisa Jewell. Fue un libro que me regaló mi amiga María, pero el que yo le tenía echado el ojo desde hacía un montón de tiempo, desde que iba a salir, y me sorprendió muchísimo. O sea, yo iba buscando una novela negra, pero no sé, al final sí que me parecía que iba a tener algunos clichés, pero es que es de esas novelas que te dan un giro que no te ves venir, pero es que luego te vuelven a dar otro giro y ya no sabes qué es lo que está pasando, pero está todo muy bien hilado, la historia es súper interesante. Desde el minuto 1, desde la página 1, quieres saber qué ha pasado. Nos cuenta la historia de Libby, una chica de 25 años, que cuando era bebé la encontraron en una casa junto con 3 cadáveres, pero no se sabe en qué circunstancias, qué es lo que pasó. Hay muchas teorías de que si una secta, que si había un abandono, maltrato, no se sabía bien qué es lo que había pasado. ¿Qué pasa? Pues que Libby hereda esta casa y a raíz de ahí pues se entera de su identidad. Investiga mucho sobre qué es lo que pasó con esa bebé y cuando encuentra tan falta de respuestas decide investigarlo y lo que va a descubrir os deja con la boca abierta. Es de esas historias de las que me da mucha rabia no poderos haceros una reseña más profunda, pero es que creo que la clave es ir sin saber absolutamente nada. De hecho, si podéis no leer la sinopsis, no la leáis. Hacedme caso porque es una historia que no decepciona y para los amantes de la novela negra, sí o sí ha sido de mis mejores lecturas de 2023. El cuarto puesto se lo doy a una novela que mi esperanza, después de muchísimos años queriendo tenerla, de hecho os subí un unboxing que os dejaré aquí abajo en la descripción para que lo encontréis. Yo llevaba muchísimos años queriendo este libro y estuve persiguiendo la editorial, buscando en Wallapop, buscando en librerías de segunda mano, no lo encontraba nunca y lo reeditaron en 2023. Entonces os digo que iba con la esperanza de que me encantara, pero con mucho miedo porque dije, tanta espera, y además siendo una adaptación de una de mis películas favoritas de infancia, tenía todas las papeletas para decepcionarme. Sin embargo, no fue el caso, mantiene toda la magia de la película y aparte proporciona mucha información sobre la protagonista, sobre los pensamientos, sobre lo que hay detrás
del mundo, y ya os estoy adelantando mucho, así que obviamente estoy hablando de Dentro del laberinto de A.C.H. Smith y traducido por Noemí Riesco. Es una historia, probablemente ya la conozcáis, está basada en la película de David Bowie. De hecho, no está basada en la película de David Bowie, creo que es al revés. Creo que la novela fue antes de la película. No, pero bueno, yo he visto la película y creo que además casi todo el mundo conocemos la película esta de los 80, protagonizada por David Bowie. ¿Qué cuenta la historia? Por si estáis un poco perdidos. Cuenta la historia de Sara, una chica cuyo padre se ha casado con una mujer y han tenido un hijo. ¿Qué pasa? Ella idealiza a su madre, lo que pasa es que su madre pues pasa un poco de ella porque es actriz y entonces ella está condenada, o al menos eso cree ella, a estar con su padre y con su horrible madrastra. Sara está obsesionada con las historias de cuento de hadas, así como comprenderéis, esto de una madrastra no le hace ninguna gracia. Además, no voy a defender a Sara porque es una protagonista muy egoísta y que además al final va madurando conforme la historia, pero sí que es cierto que le tiene muchísimo odio a su hermano pequeño Toby. Un día, bien por juego, bien por circunstancias del destino, decide recitar una historia que conoce e invoca al Rey Goblin para que se lleve a su hermano y deje de llorar y por fin ella pueda ser feliz y olvidarse y poder vivir su vida. ¿Qué pasa? Que cuando de repente se lleva a su hermano se da cuenta de que eso no es lo que quería, o al menos que eso no es lo que debería pasar, que no está bien su decisión. Entonces decide hacer una especie de apuesta con el rey, con Jared, para poder recuperar a su hermano. Le da 13 horas y tiene que recorrer todo el laberinto para poder recuperarlo. Obviamente no es nada fácil y se encontrará con un montón de personajes que irán complicándole la situación, pero además ayudándola a ver con otra perspectiva sus circunstancias e ir madurando un poquito. La historia me ha encantado, tiene un montón de guiños, la película de hecho es súper fiel, pero además ya os digo, creo que es una historia mucho más adulta aquí. En la película es verdad que se veía que era un poco más infantil para un público más centrado en el tema de la magia, las canciones y eso, que es cierto que es de esas películas que cuando ves de adulta te das cuenta de muchas cosas, pero este libro, si te gustó, bueno, y además si te gustan este tipo de historias de fantasía, te lo recomiendo muchísimo. Y para mí fue 5 estrellas. Me ha dolido mucho ponerla en el cuarto puesto, pero es que ya veréis que mis 3 primeros favoritos, mi top 3, para mi gusto están mejor escritos. Tercer puesto, una novelette que me sorprendió mucho, de la que no sabía absolutamente nada, sino que la encontré un día en la librería y algo en su portada, su título y su sinopsis me llamó muchísimo la atención y fue de ese magnetismo, esa magia que a veces pasa en las librerías, y decidí llevármela a casa, y menos mal. Es Deberías haberte ido, de Daniel Kehlmann. Recientemente he visto la película y la película no me ha gustado nada, o sea, creo que no pilla la esencia del libro, pero es una historia que te deja totalmente loco. Además es una historia narrada por un protagonista que no está muy bien mentalmente, vamos a dejarlo ahí. Entonces es un narrador del que debemos desconfiar desde el principio. No sabemos qué es lo que está pasando, no sabemos si la historia que nos está contando es real, si no. Te dejan caer que algo en el pasado de este protagonista le hace que la gente dude de él. Y ya os digo, la película como que se ha centrado demasiado en eso, pero no en la historia detrás y la profundidad que tiene. Deberías haberte ido nos cuenta la historia de un guionista que está un poco en sequía creativa y decide irse a una cabaña con su mujer y su hija. ¿Qué sucede? Que cuando empieza a entrar ya en esa casa, empieza a ver cosas que no le cuadran. Tiene muchas pesadillas, su hija también, empieza a desconfiar mucho de su mujer, tiene una pelea muy grande y hasta ahí voy a contar. A raíz de ahí empieza a descubrir ciertas cosas sobre la cabaña, sobre el propietario y sobre lo que dice la gente de esa casa. Es una historia que tenéis que leer. O sea, todo lo que yo os cuente se va a quedar corto. Es una novela impresionante. Yo no conocía al autor. Me sorprendió mucho. Además tiene un giro final que te quedas loco, no sabes... O sea, realmente no sabes qué es lo que ha pasado, pero a la vez está muy bien hilado. Y si lo vuelves a releer, te das cuenta de que todas las pistas estaban ahí y tú no te habías dado cuenta. Me recuerda un poco al Resplandor, por el tema del protagonista, incluso yo diría que a novelas, bueno, a películas de Hitchcock, y esos guiños a mí me han gustado mucho. Ya os digo, es una historia que está en el puesto 3 simplemente porque los 2 próximos libros que os voy a hablar me gustaron más, pero no, o sea, si no los hubiera leído, este hubiera sido seguramente mi favorita de 2023. Segundo puesto. Cada vez que me voy acercando al primer puesto me doy cuenta de lo complicado que ha sido para mí ordenarlos, pero es una de las cosas que me he propuesto, intentar en los tops
pues traeros un orden, porque es verdad que decía, 7 libros de fantasía, pero no solía rankearlo y creo que es más interesante pues que os diga cuál me ha gustado más y cuál me ha gustado menos, porque hay una breve reseña. Así que es parte de mis propósitos de 2024. El segundo puesto se lo doy a Gótico de Silvia Moreno García, una novela que llevaba en mis estanterías un par de años, fue premio Goodreads y premio Locus de Terror y que tuve la oportunidad de leerlo en el Club de Lectura de Terror de Botica de Lectores, que si sois de Sevilla os recuerdo que me podéis mandar un mensaje a cualquiera de mis redes sociales, que os dejo aquí abajo, para que os apuntéis porque la verdad es que nos lo pasamos muy bien y estamos leyendo un montón de libros espectaculares. ¿Qué os puedo contar de Gótico? Gótico es un libro que parece, de verdad, de esas veces que cuando lo lees dices, este libro estaba hecho para mí, este libro tendría que leerlo sí o sí. Gótico es, como su propio nombre dice, una historia de puro terror. Gótico nos cuenta la historia de Noemí, que recibe una carta de su prima, bueno, su padre recibe una carta de su sobrina que le empieza a confundir a ver si el marido está obligándola a quedarse dentro de la casa o si la está maltratando. Es muy ambigua, da una información que empieza a preocuparlos a ambos y entonces pues el padre de Noemí decide mandar a Noemí a ver que se asegure de que todo esté bien, de que su prima esté bien. ¿Qué pasa? Que a Noemí no le hace mucha gracia porque ella es una chica que quiere disfrutar de la vida, es muy independiente, está estudiando, ha ido cambiando de un montón de carreras universitarias, ha cogido y tiene muchos amigos, le gusta ir de fiesta en fiesta. Y no le hace gracia. ¿Qué pasa? Que su padre le promete que podrá estudiar la carrera que lleva soñando toda su vida, que ahora mismo no me acuerdo si era arqueología o antropología, creo que era arqueología. Y entonces él le había dicho que no podía estudiarla porque no era una carrera para mujeres. Le dice que si va allí a ver qué es lo que le pasa a su prima, le promete que va a poder estudiar aquello que sueña. Entonces obviamente ya ahí Noemí, que os digo que es una chica muy independiente pero que también que tiene un carácter muy fuerte, pues decide ser un poco egoísta en este sentido. No quiero defenderla porque Noemí me parece que la clave de la protagonista es que es totalmente gris, no es ni todo buena ni todo mala, y eso es la esencia de esta protagonista y por lo que empiezas a empatizar desde el principio. Entonces Noemí no va para ayudar a su prima, aunque quiere mucho a su prima, va porque quiere poder estudiar lo que le ha prometido su padre. Cuando llega a la casa, algo empieza a extrañarle desde el minuto 1, es una casa muy oscura, empobrecida para lo que parecía que iba a ser. Su prima además está gravemente enferma y apenas la puede ver. Hay muchos secretos, mucho hermetismo en cuanto a la situación de su prima, pero también en el hecho de que no le permiten ir al pueblo, no le permiten tampoco irse, y encontrará como aliado al hijo menor de la familia. Quiero contar muchas cosas de este libro, pero es que conforme hablo con vosotros me doy cuenta de que cualquier detalle más que os dé, os voy a hacer un spoiler muy grande, y lo bonito de la novela, lo maravilloso que es que vas descubriendo conforme lo hace Noemí qué es lo que sucede allí hasta que de repente llegas al clímax de la historia y te quedas alucinando, o sea, no te lo puedes esperar. Solo deciros que es una historia al más puro estilo gótico, mexicana, y que nos traslada a una casa no quiero decir encantada, pero en la que suceden cosas, vamos a dejarlo ahí. Sin duda tenéis que leerlo y os lo recomiendo muchísimo. Para mí fue 5 estrellas y además yo creo que es la novela que más puntuación ha tenido del Club de Lectura de Terror. Y el primer puesto de este top de favoritos es Carcoma de Laila Martínez. Es una novela que yo a priori no hubiera leído. No pensé que me fuera a gustar tanto. ¿Qué pasa? Que de repente empecé a ver que mucha gente de mi entorno la estaba leyendo y le encantaba, o sea, hablaban maravillas de ella. Estoy hablando tanto de personas que les gusta el terror como personas que no les gusta nada el terror y además rechazan por completo la idea de leer terror. Tengo que dar las gracias a Maru, de Botica Lectores, que fue la que además me dijo: Susana, te va a encantar, dale una oportunidad, y madre mía, si me gustó. Es una historia que tengo que reconocer que al principio me chocó un poco cuando empecé a leerla porque la pluma de la autora es algo extraña. A nivel, me refiero a construcción de frases, muchos puntos, pero es justo lo que necesita para contarlo. Es una historia familiar en la que una abuela y una nieta viven en una casa que tiene muy mala fama en el pueblo. Además, la abuela tiene una especie de fama de bruja porque siempre hace como ofrendas a los santos y consigue cosas para la gente del pueblo. Es ese típico rechazo de no queremos nada, queremos que os vayáis del pueblo, pero cuando necesito cosas tiro de vosotros. Y la nieta pues no le gusta estar viviendo en esta casa porque además tiene muchos recuerdos de su madre, que desapareció y la abandonó y no sabía qué es lo que había pasado con ella. Además, en todo momento se mencionan ciertas sombras que habitan la casa y que hay que alimentar
para que estén contentas y las dejen vivir. Al margen de eso, pues hay una historia de por qué la nieta tiene que volver a esta casa después de haber podido por fin salir de ella. Me fascinó, me dejó con la boca abierta, me lo leí en una tarde y me pareció espectacular. Es un libro que recomiendo tanto si te gusta el terror como si no te gusta. Es una historia que no me sorprende nada, porque el otro día leí que hay más de 16.000 ejemplares vendidos y está traducido a 12 idiomas, y es que no me sorprende nada. Lo que sí que me sorprende es que es la primera novela de la autora. O sea, que si esto es la primera novela de la autora, solo puedo decir que voy a leer todo lo que escriba Laila, porque sin duda es de esas autoras que va a sorprendernos siempre con lo que tiene en la mente. Así que mi primer puesto va obviamente para Carcoma de Laila Martínez. Bueno, para libros, y hasta aquí mi top de favoritos de 2023, un poquito tarde, pero seguimos estando en enero, así que todavía lo permitimos. No sé si coincidimos en alguna de las lecturas. Si coincidimos, por favor, dejádmelo en los comentarios, y quiero saber también cuál es vuestro libro favorito de 2023. No necesito que me hagáis un ranking, que si me lo hacéis, maravilloso, pero al menos el libro que más os ha gustado. Sin más, me despido, adiós.